Incidente en el Estambre 7. Relato de la saga La Era de la Sed. 6. El aislante absoluto. El tiempo en el ala médica de la torre este no se medía en horas, sino en la cadencia de las gotas de suero cayendo a través de un catéter transparente. Goteo, pausa, goteo. Iraya recuperó la conciencia 3 días después del incidente, aunque los informes oficiales, que ella nunca leería, certificaban un coma inducido. Estaba tumbada en una cama estrecha sobre sábanas de lino clínico tan almidonadas que parecían papel de lija contra su piel quemada. La habitación era un cubo de luz blanca y silencio agresivo. No había ventanas al exterior, solo paneles de luminiscencia alquímica en las paredes y el techo que simulaban un mediodía perpetuo, sin amanecer, sin anochecer y sin piedad. El aire estaba reciclado y frío, olía a amoníaco, a lavanda sintética en un intento fallido de enmascarar el hedor a esterilizante, y miedo antiguo. Sí, miedo. Iraya podía sentir el terror de las enfermeras cada vez que entraban a cambiarle los vendajes o a calibrar los monitores de constantes vitales. No era el miedo a la muerte que había visto en los ojos de Org, era algo más primitivo, visceral, la repulsión atávica que siente un animal obligado a acercarse a una anomalía natural. Entraban rápido, embutidas en sus trajes de protección, con movimientos espasmódicos. Evitaban mirarla a los ojos, contenían la respiración tras las máscaras y salían de la sala casi corriendo, como si la mera presencia de Iraya contaminara el aire que respiraban. Iraya entendió el motivo que la separaba del mundo la segunda tarde. Tenía sed. Su garganta seguía sintiéndose como si hubiera tragado vidrio molido y ceniza volcánica. Con un esfuerzo agónico, alargó la mano derecha hacia la mesilla auxiliar de acero donde reposaba una jarra de cristal llena de agua y un vaso. Sus dedos, torpes y envueltos en gasa, rozaron el cristal frío, pero su sistema nervioso, todavía traumatizado tras la onda expansiva, la traicionó. En lugar de un agarre suave, sus músculos respondieron con un espasmo brutal, desmedido. No pudo modular la fuerza. Sus dedos se cerraron como un cepo de hierro alrededor del cuello del recipiente. El vaso no soportó la presión descontrolada de su agarre. Estalló en su mano con un crujido húmedo. El agua se derramó sobre el acero, mezclándose con una lluvia de esquirlas que atravesaron los vendajes y se clavaron en su piel. En cuestión de segundos, la sangre, roja, espesa y alarmantemente humana, comenzó a dibujar mapas sobre la superficie blanca y estéril. Una enfermera, situada al otro lado del cubo de luz, ahogó un grito y soltó la bandeja de instrumental que sostenía. El estrépito del acero golpeando el suelo resonó como un disparo en el silencio estéril. «Lo siento», susurró Iraya, encogiendo la mano herida contra su pecho, asustada de su propia fuerza. La enfermera no se acercó a limpiar, ni siquiera comprobó la herida. Retrocedió hacia la salida con los ojos desorbitados, murmurando una plegaria y abandonó la habitación casi corriendo, cerrando la puerta con un golpe hermético. Había huido como si la sangre de Iraya fuera ácido. Sola de nuevo, Iraya se miró la mano. Flexionó los dedos ensangrentados. No sentía dolor, ni el zumbido típico que describían los canalizadores. Lo que sentía era una densidad antinatural. Sus huesos pesaban, sus músculos respondían con una potencia sólida y lenta. No era la vibración de la energía, era quietud absoluta del plomo. Según las gráficas a pie de cama, su temperatura basal había descendido 5 grados, una caída permanente, teóricamente incompatible con la consciencia. Los médicos lo habían etiquetado como hipotermia metabólica sostenida. Pero Iraya sabía que erraban en el diagnóstico.
No estaba fría por falta de vida, ni porque su cuerpo estuviera absorbiendo el calor del ambiente como un parásito. La verdad era más simple y eficiente. Se había vuelto hermética. Su piel actuaba ahora como un aislante tan perfecto que no dejaba escapar ni una fracción de calor residual. No era un pozo sin fondo, era una caja fuerte biológica, un sistema termodinámico cerrado a cal y cal, que no permitía que nada entrara ni que nada saliera. El siseo neumático de la puerta interrumpió su análisis. Esta vez no hubo vacilación en el umbral. El golpe seco, rítmico y autoritario de unas botas de piel pulida sobre el suelo de mármol anunció la llegada de la única persona que no temía entrar ahí. O la única cuya codicia pesaba más que su instinto de conservación. Lord Lurian Bael cruzó el umbral. No traía flores, no traía consuelo. Bajo el brazo cargaba un dossier de piel negro, denso como una sentencia, sellado con el emblema de la casa Bael. Los guardias se quedaron fuera. Lurian cerró la puerta, sellándolos de nuevo en esa burbuja de luz estéril. Caminó hacia la cama y arrastró una silla de metal. El chirrido agónico de las patas contra el suelo hizo que Ireya apretara los dientes. Fue un sonido deliberado, una declaración de propiedad. Se acomodó con una lentitud exasperante. Cruzó las piernas con una elegancia que insultaba la crudeza del lugar y depositó el pesado expediente sobre sus rodillas. La miró. Ireya reconoció al instante esa nueva expresión, forjada en las ruinas del estambre 7. Ya no había rechazo. Había tasación. Era una mirada analítica, propietaria y terriblemente calculadora. Saturación de Yemer en sangre, 0 absoluto. Leyó, omitiendo cualquier saludo o pregunta por su estado. Fue directo a los datos. Según la biopsia de tu médula ósea, tras pasearte por el infierno, estás más limpia que una cámara de vacío. No hay Yemer residual, ni una partícula. Ireya fijó la vista en el techo blanco, incapaz de sostener la mirada depredadora de su padre. Es una imposibilidad estadística, continuó Lurian, tamborileando rítmicamente sobre la cubierta de cuero del dossier. Los médicos no encuentran lógica alguna. Deberías haber muerto 3 veces antes de tocar el suelo. Tus órganos internos deberían haberse sublimado por la mera proximidad a la energía desbocada. Lurian hizo una pausa en su exposición. En cambio, están prístinos. Es como si la energía hubiera querido tocarte y hubiera encontrado una superficie sin fricción. Ha resbalado sobre ti, incapaz de encontrar un solo asidero en tu carne. Lamento no haber muerto, padre, dijo Ireya. Su voz sonó ronca, cargada de una culpa antigua, el reflejo condicionado de quien ha aprendido a disculparse por ocupar espacio en el mundo. No te lamentes por la falta de eficiencia, la cortó él, tajante. Ireya giró la cabeza, atónita ante el cambio de opinión. La supervivencia valida la inversión, añadió él, suavizando el tono con una frialdad calculada. La ineficiencia es lo único que aborrezco, Ireya. Y morir habría sido un desperdicio imperdonable de capital, después de todos los recursos que hemos vertido en ti. Desplegó el dossier sobre sus rodillas. Ireya vislumbró disecciones transversales, histogramas de energía y esquemas de un cuerpo humano tachados con tinta roja agresiva. Era su propia anatomía, despiezada sobre el papel. No obstante, Lurian pasó una página con un chasquido que sonó a sentencia. Tu vida pública en la corte ha prescrito. El corazón de Ireya perdió un latido. ¿Por qué? Se incorporó de golpe, ignorando el tirón agudo de las vías intravenosas. Estoy entera. Estás entera, sí. Ese es precisamente el problema. Lurian extrajo un cilindro de su bolsillo, otro prisma de resonancia, virgen, idéntico al que había sacrificado en la nave. Observa, ordenó, apuntando la faceta del diamante hacia el pecho de ella. En cualquier circunstancia normal, el reactivo del cristal habría captado el flujo ambiental de la habitación, la estática de las lámparas, el flujo residual de las enfermeras. El cristal permaneció inerte, no solo transparente, parecía muerto.
A diferencia del primero, que estalló por la saturación residual inmediata del desastre, este, días después, revelaba una verdad más inquietante: nulidad absoluta. El flujo no solo resbalaba sobre ella, su mera presencia parecía anular la radiación ambiental. Lurean frunció el ceño y golpeó el cristal contra su palma, sacudiéndolo con impaciencia, como si culpara al aparato de un fallo mecánico. Lo acercó más, casi tocando la piel de Hiraya. Nada. La aguja ni siquiera tembló. «Imposible», murmuró Lurean. Por primera vez, su voz destilaba asombro técnico genuino. «Estás en el epicentro de una fusión de núcleo. Deberías brillar como una estrella moribunda. Deberías estar irradiando muerte». Alzó la vista del aparato a sus ojos. «Pero no hay nada». Hiraya se miró las palmas de las manos, todavía manchadas de sangre seca. «Rebotó, padre», susurró. «Simplemente no encontró camino». Lurean bajó el cristal. La intensidad de su mirada cambió, se volvió depredadora. Sus ojos barrieron a su hija no como a un ser humano, sino como a una aleación exótica recién descubierta. «No eres un condensador defectuoso», dijo, hablando rápido, con la mente acelerada por el cálculo. «Los condensadores tienen fugas. Los conductores sufren degradación por la entropía». Se puso en pie. Empezó a caminar de un lado a otro del cubo blanco, la capa ondeando con su agitación. El problema del Jemer de alta pureza siempre ha sido la contención. Su radiación fragiliza el acero, corroe el plomo y permea todo escudo de flujo con el tiempo. Se detuvo frente a ella y la señaló con el dedo índice como quien señala el santo grial de la ingeniería. «Pero no a ti». Empezó a medir la habitación con zancadas largas, la excitación científica agrietando su máscara de frialdad. «Eres la solución a la crisis de contención del imperio». Se giró hacia ella. «Eres útil después de todo». Guardó el cristal en su estuche de plomo antes de que la proximidad prolongada con Hiraya hiciera estallar. «Vendrás aquí cada 2 semanas, en un transporte sellado, sin blasones, antes del alba». Hiraya se tensó. Sus manos cerraron sobre las sábanas con tal fuerza que el lino almidonado cedió con un rasguido seco. La tela se rajó bajo sus dedos fríos, incapaz de soportar la tensión. Podría negarse, podría intentar huir, pero la lógica la aplastó de inmediato. Era un activo estratégico de la casa Bael. No había sombra en toda Áurea lo suficientemente oscura para ocultar una propiedad privada del gremio. Antes, su inutilidad había sido su libertad. Ahora que había demostrado ser valiosa, su padre jamás soltaría la correa. «¿Para qué?», preguntó, con la voz ahogada por la claustrofobia. Lurean sonrió. No fue la sonrisa cruel, sino algo peor, paciente. La sonrisa del dueño que cierra el candado de la jaula sabiendo que el pájaro ya no tiene a dónde volar. Para seguir buscando una cura, por supuesto, la mentira fluyó con una suavidad ensayada, una imitación perfecta de la paternidad preocupada. «Aún tengo esperanza, hija mía. Si tu cuerpo es capaz de resistir semejante radiación, quizás, solo quizás, podamos encontrar la forma de purgar tu defecto, de arreglar lo que está roto». Se acercó a la cama de nuevo, invadiendo su espacio vital hasta que el olor a ozono y cuero caro llenó los pulmones de Hiraya. Se inclinó y le susurró al oído, como quien comparte un secreto sagrado. «Quiero arreglarte, Hiraya. Quiero que seas una noble de verdad, una Bael completa. No me rendiré contigo». Hiraya sintió una punzada de veneno dulce en el pecho. Su mente lógica sabía que él era un monstruo. Sabía que la había enviado a morir a la nave sin pestañear. Pero una parte más primitiva, infantil y rota de su cerebro, se aferró a las palabras como un náufrago a una tabla podrida. Quería creerle. Quería creer que esa obsesión enfermiza era una forma retorcida de amor. Que si aguantaba el dolor, si soportaba las agujas y las pruebas, al final, papá estaría orgulloso de ella. «Iré al puerto, padre», prometió ella. Su voz temblaba no de miedo, sino de una lealtad desesperada. «Y vendré a las pruebas. Seré fuerte. Aguantaré lo que sea necesario para que me arregles». «Sé que lo harás».
Lurean extendió el brazo. La mano enguantada aterrizó sobre su hombro. No fue una caricia, fue una reivindicación. Incluso a través del lino del camisón y el cuero del guante, el peso le resultó ajeno. Era una presión firme, tibia y vibrante que contrastaba dolorosamente con el frío de mármol que ella sentía en sus propios huesos. Hiraya se tensó, conteniendo el aliento, esperando el rechazo habitual. Esperaba la náusea instintiva que sufrían los canalizadores al tocar a una seca, como si su vacío fuera una enfermedad contagiosa. Pero Lurean no retrocedió. Sus dedos se afianzaron sobre el hombro de Hiraya, inmóviles, tanteando el silencio absoluto de su carne, buscando el eco del flujo, la vibración natural de vida, pero solo encontró un muro impenetrable. Las pupilas de su padre se dilataron, negras y profundas. Hiraya notó la tensión emanando de él, el espasmo de su propio flujo reaccionando ante la cercanía de un seco, pero no hubo repulsión. Hubo codicia. De repente, la máscara de Lurean desapareció. La expresión se transformó, encendida por un brillo agudo y voraz que a Hiraya le heló la sangre mucho más que las aguas negras del foso. Comprendió, con terror, que él no la estaba mirando como a una hija recuperada. La estaba calibrando. La miraba como un general que acaba de descubrir la pieza maestra de su arsenal en un vertedero. «Eres un Abael», sentenció. Sus dedos se clavaron en su carne con una fuerza posesiva, al borde del dolor. Y los Bael siempre encontramos utilidad para nuestros activos, incluso para los defectuosos. Lurean la soltó bruscamente. La súbita ausencia de contacto hizo que el frío aséptico de la habitación volviera a morder el hombro de Hiraya, acentuando su temblor. Él se quedó mirando la palma de su propio guante un instante. Lo examinó con una expresión indescifrable, clínica. No buscaba suciedad, buscaba grietas en el cuero. La miraba como quien acaba de manipular una pieza de maquinaria corrosiva en lugar de a un ser humano. Hiraya se sintió minúscula bajo esa inspección. No había habido afecto en su tacto. Solo había sido una prueba de resistencia. Descansa. El protocolo de traslado se inicia al alba. Allí completarás tu convalecencia. Lurean dio media vuelta. Hiraya vaciló. La pregunta le quemaba en la garganta más que la ceniza del foso, pero necesitaba formularla antes de que aquella puerta blindada se cerrara para siempre sobre su vida en el palacio. ¿Y madre? ¿Vendrá antes de que me vaya? Lurean se detuvo en seco. Giró lentamente sobre sus tadones. Sus ojos barrieron las vendajas y la piel enrojecida de Hiraya. Y entonces, por una fracción de segundo, la frialdad aritmética de su mirada se quebró. Hubo un silencio denso, una fractura infinitesimal en su postura perfecta donde Hiraya creyó vislumbrar un fantasma, arrepentimiento, o quizás a la lástima fugaz de un creador que reconoce el dolor de su obra. Lurean entreabrió los labios. Su mano se alzó 1 milímetro en el aire. Un conato de caricia que murió antes de nacer. Un gesto involuntario, trémulo y dolorosamente humano. Pero el instante murió tan rápido como había nacido. La mandíbula de Lurean se tensó con un chasquido audible, recuperando su control férreo. El lord devoró al padre en un parpadeo. La debilidad era un lujo que la casa Bael no podía permitirse, y él no sería el primero en caer. Se ajustó el cuello rígido de su levita, con un tirón seco, enterrando esa chispa de duda bajo capas de pragmatismo geológico. Tu madre hizo una única pregunta, si el accidente había despertado tu flujo, dijo. Su tono era tan neutro que cortaba más que un bisturí. Cuando le confirmé que seguía siendo una seca, perdió todo interés. Hiraya sintió que el aire se le solidificó en los pulmones, convirtiéndose en cristal.
Ella no invierte tiempo en lo que clasifica como defectos de fabricación, Hiraya, continuó el implacable. Ha dicho que ya soportó suficiente vergüenza pública el día que te parió como para malgastar ahora una tarde visitando el recordatorio de su fracaso. Lurean dio media vuelta, con precisión militar, y comenzó a andar hacia la salida. Para ella, el hecho de que hayas sobrevivido no es un alivio, es una condena. Hiraya se sorprendió esperando, con una esperanza infantil y patética de sí misma que la abochornó, que se detuviera, que mirara atrás, que dijera algo más, que mostrara aunque fuera un segundo de humanidad al verla viva. Pero sus pasos resonaron uniformes sobre el suelo gélido, implacables. Solo se detuvo un instante con la mano en el pomo de la puerta, sin volver. Un segundo de silencio deliberado para dejar que las palabras calaran. Luego abrió la puerta, dejando entrar la luz blanca del pasillo, salió y cerró con un golpe seco y definitivo. Hiraya se quedó sola en el cubo de luz, envuelta en el zumbido eléctrico. Se miró las manos, cicatrizadas, pálidas, ajenas. Se sentía vacía, exiliada, castigada, y sin embargo los informes confirmaban que los barracones del valle habían quedado intactos. Miles de vidas respiraban hoy gracias a la traidora que había saboteado la máquina de su propia familia. Yana. La guerrera ni siquiera sabría lo cerca que estuvo del fin. Quizás era mejor así. Quizás era hora de dejar de refugiarse en la sombra de alguien que pertenecía a un mundo de luz que ella jamás tocaría. Hiraya cerró los ojos. Pensó que su padre la enviaba lejos por vergüenza. Creyó, con ingenua esperanza, que las visitas quincenales serían torturas médicas destinadas a curarla, a forzar al arte a entrar en sus venas para convertirla por fin en una Bael digna. Ignoraba la magnitud de la verdad. No imaginaba que su padre no buscaba arreglarla, sino usarla hasta romperla. Y esa ignorancia, quizás, era la única piedad que Lord Lurean le había concedido. Incidente en el Estambre 7. Un relato de J. Simon. 2026, Quill and Quasar. La era de la sed apenas ha comenzado y el flujo sigue agotándose. Si quieres ser testigo de lo que ocurre tras el incidente del Estambre 7 y escuchar los nuevos capítulos antes que nadie, suscríbete ahora a nuestros canales oficiales y síguenos en redes sociales. Activa las notificaciones. En la oscuridad que se avecina, no querrás quedarte solo.